El sonido del teléfono resonó en el pequeño apartamento, rompiendo la quietud de la tarde. Elena, que hacía años había aprendido a convivir con la ausencia, sintió un escalofrío al escuchar el nombre que hacía tanto se esforzaba por olvidar, Sofía Montero, su antigua amiga y, con el tiempo, su mayor enemiga. Desde aquella traición que deshizo todo lazo entre ambas, había evitado cualquier mención de Sofía, intentando sepultar recuerdos dolorosos. Pero ese día, con el corazón agitado, descubrió algo que trastocaría su vida de una forma inimaginable. Entre las palabras entrecortadas y los susurros al otro lado de la línea, se enteró de que su hijo, aquel a quien dio en adopción con dolor y esperanza, había sido adoptado precisamente por Sofía. El peso de la noticia era insoportable. Elena sentía que cada palabra rebotaba en su mente, trayendo consigo ecos de un pasado lleno de arrepentimientos y decisiones que creyó haber dejado atrás. Recordó el día en que, por circunstancias que ahora le parecían inevitables, tuvo que renunciar a su hijo recién nacido. A pesar del vacío, había creído que lo hacía por el bien de él, confiando en que encontraría una familia que le daría lo que ella no podía ofrecerle en ese momento. Sin embargo, jamás se imaginó que el destino le jugaría una broma tan cruel, colocando a su hijo en las manos de la persona que más daño le había hecho en la vida. Al colgar el teléfono, Elena sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Cómo era posible que Sofía hubiera terminado siendo la madre adoptiva de su hijo? La traición parecía doble ahora, pero no podía detenerse en el dolor. Las preguntas empezaron a multiplicarse en su mente, y con cada una surgía una urgencia creciente por recuperar a su hijo, por enfrentarse a esa mujer que, años atrás, la había dejado sin nada. Pero sabía que no sería sencillo, que se enfrentaría a una lucha llena de obstáculos y verdades incómodas, especialmente sobre la identidad del padre de su hijo, un secreto que había mantenido oculto incluso de sí misma. Con el corazón palpitante, Elena empezó a recordar los días en que ella y Sofía eran inseparables. Se conocieron en la universidad y, desde el primer momento, parecían compartir todo, sueños, alegrías y secretos. Fue una amistad intensa, casi de hermanas, hasta que un día, sin previo aviso, Sofía la traicionó de la forma más dolorosa. Elena aún recordaba la rabia y el dolor de aquel entonces, una herida que aún no había cerrado del todo. Y ahora, en una ironía cruel, el pasado regresaba con más fuerza que nunca, obligándola a abrir esas viejas heridas y a enfrentar su mayor temor, que Sofía hubiera criado a su hijo en un ambiente lleno de mentiras y manipulaciones. Elena sabía que debía enfrentarse a Sofía, pero también era consciente de que la situación era compleja. No podía simplemente presentarse y exigir la custodia de su hijo, después de todo, Sofía tenía todos los derechos legales sobre él. Sin embargo, Elena sentía en lo más profundo de su ser que ese niño le pertenecía, y que no podía dejarlo en manos de su enemiga sin luchar. Decidió que su primer paso sería averiguar más sobre la vida de Sofía y sobre la relación que ésta tenía con el niño. Tal vez, si lograba encontrar una debilidad, podría construir un caso para recuperar a su hijo y redimirse de aquella dolorosa decisión del pasado. Las noches se hicieron eternas para Elena, que ahora vivía atormentada por una mezcla de culpa y desesperación. Pasaba horas revisando documentos antiguos, buscando contactos que pudieran darle alguna pista sobre la adopción de su hijo. Sabía que Sofía había utilizado su influencia para conseguir todo lo que quería, y temía que, de alguna manera, hubiera manipulado también el proceso de adopción. Cuanto más investigaba, más se daba cuenta de lo poderoso y retorcido que era el entramado de conexiones de Sofía. Sin embargo, esto solo reforzaba su determinación de continuar su lucha, dispuesta a enfrentar cualquier obstáculo que Sofía le pusiera en el camino. En medio de sus investigaciones, Elena empezó a desenterrar secretos que no esperaba encontrar. Descubrió que, poco antes de que ella diera en adopción a su hijo, Sofía ya estaba al tanto de su embarazo, algo que Elena creía haber mantenido en secreto. Esto le hizo cuestionarse cuánto había manipulado Sofía su vida y hasta qué punto la había vigilado sin que ella lo notara. Cada vez parecía más claro que aquella adopción no había sido una coincidencia, sino una estrategia fría y calculada de su enemiga. Con cada descubrimiento, Elena sentía que se acercaba más a la verdad, aunque sabía que el costo emocional sería alto. Recordando las circunstancias de su embarazo, Elena empezó a cuestionarse por qué había guardado silencio sobre el padre de su hijo. Sabía que, para recuperar a su hijo, tendría que enfrentarse a esa verdad también, aunque significara reabrir heridas profundas. Había una razón por la que nunca mencionó su identidad a nadie, ni siquiera a Sofía, y ahora esa decisión le pesaba. Sospechaba que la verdad sobre el padre del niño podría ser la clave para abrir una puerta hacia el futuro de ambos,
aunque le aterraba pensar en las consecuencias de revelar ese secreto. El secreto sobre el padre del niño era una carga que Elena había llevado en silencio durante años. Solo ella conocía la historia detrás de aquel hombre misterioso, alguien que había estado en su vida por un breve periodo y luego desapareció sin dejar rastro. Su nombre nunca fue mencionado, y aunque Elena había tratado de olvidar aquellos momentos, la necesidad de recuperar a su hijo ahora la empujaba a recordar, a enfrentarse a su pasado con una claridad dolorosa. Se dio cuenta de que esa figura ausente podría jugar un papel crucial en su lucha, y que quizás Sofía también había conocido su identidad, utilizando esa información como otra arma en su arsenal de manipulaciones. Determinada a desentrañar la red de secretos y mentiras, Elena decidió buscar información sobre el paradero del hombre que una vez significó tanto para ella. Sus intentos iniciales de encontrarlo resultaron frustrantes, era como si él hubiera borrado toda evidencia de su existencia. Sin embargo, cada obstáculo solo aumentaba su resolución. Necesitaba saber qué papel había jugado él en todo esto, si era consciente de la existencia de su hijo y si, de alguna manera, estaba implicado en la adopción que llevó al niño a manos de Sofía. Las preguntas parecían interminables y la respuesta estaba oculta en las sombras de un pasado que nunca imaginó volver a enfrentar. Durante días, Elena se sumergió en recuerdos de su breve relación con aquel hombre, reviviendo momentos que había enterrado en lo más profundo de su memoria. Recordó cómo su presencia había llenado su vida de promesas y sueños, solo para luego desvanecerse en el aire, dejándola sola y embarazada. La ausencia de explicaciones y el misterio de su desaparición la dejaron con más dudas que certezas. Pero ahora, mientras trataba de armar el rompecabezas, se dio cuenta de que quizás él también había sido víctima de una manipulación de Sofía, o incluso, que su enemiga sabía algo que ella desconocía sobre su repentina partida. Decidida a profundizar en esta nueva línea de investigación, Elena buscó ayuda de un viejo amigo que trabajaba como detective privado. Explicarle la situación no fue fácil, y menos aún confiar en alguien después de tantos años de desconfianza acumulada. Sin embargo, sabía que no podía enfrentar a Sofía sola, y que necesitaba a alguien con los recursos y la discreción necesarios para destapar la verdad sin alertar a su rival. Juntos comenzaron a indagar en el pasado del hombre que había sido su amante y en las conexiones que podía tener con Sofía, esperando encontrar algún indicio que justificara el doloroso recorrido que estaba emprendiendo. Mientras el detective investigaba, Elena comenzó a observar más de cerca la vida actual de Sofía y su relación con el niño. Sin acercarse demasiado para evitar levantar sospechas, descubrió que Sofía mantenía una estricta distancia emocional con el niño, casi como si él fuera una propiedad más en su colección de logros. Aquel descubrimiento la llenó de indignación, pero también de esperanza. Tal vez esa frialdad en la relación era el punto débil que necesitaba explotar para demostrar que su hijo no estaba recibiendo el amor y cuidado que merecía. Pero para hacer una acusación así, sabía que necesitaría pruebas contundentes. Pasaron semanas hasta que el detective volvió con una pista inesperada. El hombre que Elena había buscado durante años estaba vivo y residía en otra ciudad, bajo un nombre diferente. La revelación la dejó sin aliento, abriendo una caja de Pandora que no estaba segura de poder controlar. ¿Por qué había cambiado de nombre? ¿Acaso estaba huyendo de algo? Al recibir el informe detallado de la nueva identidad de su antiguo amante, Elena sintió como su corazón latía con fuerza, pues sabía que debía confrontarlo y obtener respuestas sobre su abandono y sobre la posible relación que él pudiera tener con Sofía. Con una mezcla de miedo y esperanza, Elena decidió viajar a la ciudad donde ahora vivía aquel hombre que había cambiado tanto en su vida sin siquiera saberlo. La decisión la llenaba de ansiedad, años de dudas y secretos habían hecho que su memoria de él se desdibujara, dejando solo fragmentos de aquella relación que terminó tan abruptamente. Durante el viaje, su mente recreaba posibles conversaciones, imaginando respuestas, excusas y verdades dolorosas. Sabía que debía manejar esta situación con cuidado, no solo por la delicadeza de sus sentimientos, sino porque la vida de su hijo dependía de lo que pudiera descubrir. Al llegar a la ciudad, el detective le proporcionó la dirección del hombre, ahora conocido como Alejandro Ramírez. Frente a la casa, Elena dudó, había pasado tanto tiempo que la imagen de aquel hombre se le hacía casi ajena. Sin embargo, al tocar el timbre y ver a Alejandro abrir la puerta, un torrente de emociones reprimidas durante años la golpeó. Él la miró con sorpresa, reconociéndola de inmediato, pero sin comprender del todo por qué ella estaba allí. Sin perder tiempo, Elena, con una voz temblorosa, le explicó que había venido en busca de respuestas, pero mantuvo el verdadero motivo oculto, dejando la verdad suspendida entre ambos como un hilo invisible. Alejandro la invitó a entrar,
visiblemente desconcertado, y con una cierta reserva, aceptó escucharla. Elena comenzó a hablarle de aquellos días en que compartieron un vínculo que creyeron inquebrantable, reviviendo sentimientos enterrados que parecían brotar como viejas heridas aún sin cicatrizar. Pero cuando mencionó al niño, los ojos de Alejandro mostraron una confusión inquietante. Parecía no recordar nada sobre aquel embarazo que ella mantuvo en secreto hasta que él desapareció de su vida. Ante el silencio de Alejandro, Elena comprendió que debía enfrentarle con toda la verdad y revelarle, sin rodeos, que él era el padre biológico del niño. La reacción de Alejandro fue un torrente de emociones que pasó de la incredulidad a la consternación y, finalmente, a una especie de dolor contenido. Entre fragmentos de recuerdos, confesó que, en realidad, él había sido manipulado para alejarse de Elena en aquella época, recibiendo amenazas que nunca entendió del todo. Las piezas comenzaban a encajar, y aunque aún faltaban muchos detalles, ambos comenzaron a ver la mano oculta de Sofía en aquella separación. Alejandro, profundamente impactado, se comprometió a ayudar a Elena a descubrir la verdad completa y, si era necesario, a reclamar sus derechos como padre para recuperar al niño. Unidos por una causa común, Elena y Alejandro comenzaron a investigar juntos, compartiendo información que ambos tenían y reconstruyendo los eventos que los habían separado. Fue en medio de esas conversaciones que Elena le habló de la adopción del niño por parte de Sofía, un hecho que pareció encender una chispa de furia en Alejandro. Él estaba convencido de que Sofía había manipulado el sistema para quedarse con su hijo, aprovechando su poder y conexiones. Esa revelación fortaleció su determinación de enfrentarse a Sofía, y juntos, decidieron que era momento de confrontarla cara a cara. La confrontación no sería sencilla. Sofía tenía recursos, contactos y, sobre todo, una habilidad única para manipular a las personas en su favor. Para prepararse, Elena y Alejandro contactaron a un abogado especializado en casos de adopción, quien les explicó la dificultad del proceso. Necesitarían pruebas contundentes de que Sofía había manipulado la adopción de forma ilegal. Además, debían demostrar que el ambiente en el que vivía el niño no era el adecuado. Mientras tanto, el abogado les advirtió que este camino podría ser largo y doloroso, y que Sofía no se quedaría de brazos cruzados ante sus intentos de recuperar al niño. La tensión aumentaba a medida que Alejandro y Elena investigaban más profundamente. Descubrieron que Sofía había utilizado su influencia para ocultar detalles importantes del proceso de adopción y que había presentado documentos falsificados para demostrar que era una madre adecuada. Cada descubrimiento era una puñalada en el corazón de Elena, quien no podía soportar la idea de que Sofía había logrado engañar al sistema para quedarse con su hijo. Sin embargo, este nuevo hallazgo también les daba esperanza, pues significaba que podrían exponer sus manipulaciones y abrir una brecha legal para recuperar al niño. Armados con esta información, Alejandro y Elena decidieron que el siguiente paso era recolectar testimonios de personas que conocían a Sofía y que pudieran dar fe de su falta de interés genuino en el bienestar del niño. Comenzaron a contactar a antiguos empleados, conocidos e incluso familiares de Sofía, buscando cualquier detalle que pudiera ayudar en su caso. Los testimonios que obtuvieron confirmaban sus sospechas. Sofía no veía al niño como a su hijo, sino como una pieza en un juego de poder. Esta información les dio una nueva esperanza, y aunque aún quedaba mucho camino por recorrer, comenzaron a planear cómo presentarían esta evidencia ante un tribunal. A medida que profundizaban en su investigación, Elena empezó a sentir una especie de alivio, aunque pequeño, por haber encontrado a Alejandro y descubrir que él también estaba dispuesto a luchar por el niño. Sin embargo, esa pequeña tranquilidad se veía empañada cada vez que recordaba el rostro de su hijo, que hasta ese momento solo había visto en fotos. Sabía que se acercaba el momento de confrontarlo, de mirarlo a los ojos y explicarle quién era ella y por qué estaba luchando para recuperar su lugar en su vida. Pero también temía que el niño, criado por Sofía, la rechazara o, peor aún, no quisiera saber nada de ella. La ansiedad de Elena crecía al pensar en el posible encuentro con su hijo. ¿Cómo explicarle que lo había dado en adopción y que ahora quería recuperar su lugar en su vida? ¿Cómo decirle que había dejado su destino en manos de una persona que resultó ser su peor enemiga? Estas preguntas la atormentaban, y aunque sabía que tenía que enfrentarlas, el miedo a no ser aceptada por el niño la paralizaba. Alejandro intentaba tranquilizarla, recordándole que estaban haciendo lo correcto, pero incluso él temía que el proceso afectara al niño emocionalmente. Finalmente, decidieron seguir adelante con el plan y pedir una audiencia en la corte para iniciar el proceso de custodia. El día en que presentaron la solicitud, Elena y Alejandro sintieron una mezcla de nervios y determinación. Sabían que Sofía haría todo lo posible para detenerlos,
pero ya no había vuelta atrás. La noticia de la audiencia llegó rápidamente a los oídos de Sofía, quien no tardó en tomar medidas para defender su posición. Furiosa, decidió utilizar cada recurso a su disposición para desprestigiar a Elena y a Alejandro. Contrató a uno de los mejores abogados de familia y comenzó a reunir información sobre el pasado de ambos, buscando cualquier detalle que pudiera dañar su reputación y desacreditar sus intenciones ante el tribunal. Sofía sabía que la verdad sobre la adopción podía volverse en su contra, pero confiaba en su influencia y en su habilidad para manipular la situación a su favor. La preparación para el juicio no fue sencilla para Elena. A medida que la fecha se acercaba, empezó a experimentar una presión psicológica cada vez mayor. La presencia constante de Sofía, quien no dudaba en intimidarla con miradas despectivas cada vez que coincidían, la afectaba profundamente. Sin embargo, Alejandro estaba siempre a su lado, recordándole el objetivo por el cual estaban luchando. Ambos sabían que no podían ceder ante el miedo ni las amenazas veladas de Sofía. Cada día se volvían más fuertes, y su unión se convertía en su mayor arma contra las artimañas de su rival. Llegó el día de la audiencia preliminar, y Elena y Alejandro se encontraron frente a frente con Sofía y su equipo legal. El ambiente en la sala estaba cargado de tensión, cada palabra que se decía parecía un enfrentamiento en un campo de batalla. Durante la sesión, el abogado de Sofía intentó presentar a Elena y Alejandro como personas inestables, incapaces de ofrecerle al niño un hogar adecuado. Sin embargo, el abogado de Elena rebatió cada acusación, presentando pruebas de la manipulación en el proceso de adopción y señalando la falta de interés emocional de Sofía hacia el niño. La audiencia dejó a ambas partes exhaustas y en espera de una resolución preliminar, que determinaría si el caso avanzaría a una fase de juicio. En los días siguientes, Elena y Alejandro mantuvieron una cautela extrema, sabiendo que Sofía intentaría cualquier cosa para debilitar sus defensas. La incertidumbre los carcomía, y aunque los argumentos de su abogado habían sido sólidos, aún temían la influencia que Sofía podía tener sobre el sistema. Para calmar sus ansiedades, Alejandro propuso enfocarse en fortalecer aún más su caso, buscando testigos adicionales y cualquier otra evidencia que pudiera ser decisiva en la próxima audiencia. En medio de esta tensión, Elena recibió una llamada inesperada de una antigua amiga que había trabajado para Sofía en el pasado. La mujer, cansada de las injusticias y manipulaciones de su antigua jefa, le ofreció a Elena información clave sobre el proceso de adopción. Explicó que había documentos y testimonios que Sofía había logrado ocultar y que podrían demostrar las irregularidades en el proceso. Esta revelación llenó a Elena de una esperanza renovada, al fin tenía en sus manos la posibilidad de exponer la verdad sobre Sofía y sus intenciones. Elena y Alejandro se reunieron con su abogada para examinar la nueva información. El testimonio de la antigua empleada revelaba detalles oscuros y manipulaciones graves que Sofía había llevado a cabo para garantizar la adopción. Desde amenazas hasta sobornos, la documentación demostraba el alcance de su ambición y su desprecio por las leyes y la ética. La abogada se mostró entusiasmada, sabiendo que esta prueba tenía el potencial de inclinar el caso a su favor. Pero, al mismo tiempo, les advirtió que Sofía probablemente intentaría desacreditar el testimonio, por lo que debían ser cuidadosos en cómo presentarían la evidencia. Con la nueva información, Elena y Alejandro se sintieron más preparados para el siguiente paso en el proceso legal. Sabían que Sofía se vería acorralada, y esperaban que en su desesperación cometiera errores que los beneficiaran. Mientras tanto, Elena no podía evitar sentir una mezcla de emoción y temor. La posibilidad de recuperar a su hijo estaba cada vez más cerca, pero también sabía que el camino no sería fácil y que su rival aún tenía cartas bajo la manga. En las noches, su mente la torturaba con escenarios de posibles derrotas, pero se aferraba a la esperanza de que la justicia prevalecería. La siguiente audiencia fue aún más intensa que la primera. Los abogados de ambos lados presentaron pruebas, cuestionaron testigos y pusieron en evidencia las manipulaciones de Sofía. El testimonio de la antigua empleada resultó ser impactante, y el juez mostró interés en profundizar en los documentos que implicaban irregularidades en el proceso de adopción. Sin embargo, Sofía no se dejó intimidar y, en un último intento de revertir la situación, presentó pruebas fabricadas para intentar desestabilizar a Elena y Alejandro, acusándolos de estar motivados por la venganza y no por el bienestar del niño. Ante la gravedad de las acusaciones falsas de Sofía, el abogado de Elena se vio obligado a defender su carácter y a presentar pruebas de que el verdadero interés de ella y Alejandro era el bienestar del niño. Aunque la situación se tornó caótica y emocional, la abogada de Elena logró demostrar que su cliente era una madre que había sido víctima de manipulaciones y que, a pesar de los obstáculos, solo buscaba lo mejor para su hijo.
Finalmente, el juez decretó que el caso avanzaría a juicio completo, considerando las pruebas de irregularidades en el proceso de adopción como algo que debía ser investigado a fondo. Al salir de la audiencia, Elena y Alejandro sintieron una mezcla de alivio y agotamiento. Sabían que el juicio completo sería el enfrentamiento final y que, aunque el juez parecía inclinado a darles una oportunidad, Sofía no se rendiría fácilmente. Los días siguientes estuvieron llenos de preparación intensa. Reunieron todos los documentos, testimonios y pruebas que pudieran respaldar su caso, al mismo tiempo que intentaban mantenerse emocionalmente fuertes para el juicio. Cada noche, Elena se llenaba de esperanza, imaginando cómo sería la vida con su hijo si finalmente ganaban. A medida que se acercaba la fecha del juicio, los rumores sobre el enfrentamiento legal comenzaron a propagarse en el círculo social de Sofía, lo que no hizo más que enfurecerla. Desesperada por mantener su reputación intacta, contrató investigadores para descubrir cualquier posible escándalo en la vida de Elena y Alejandro que pudiera usar en su contra. La presión aumentaba, pero ellos decidieron mantener la calma y centrarse en su objetivo. Sabían que cualquier error de su parte podría dar a Sofía la ventaja que necesitaba para conservar la custodia del niño. El día del juicio llegó, y Elena sintió una mezcla de ansiedad y determinación al ver la sala de tribunal llena de personas interesadas en el caso. El juez, con rostro severo, instó a ambas partes a presentar sus argumentos de manera respetuosa. Durante el proceso, la abogada de Elena comenzó exponiendo la manipulación que Sofía había ejercido sobre el sistema de adopción y cómo había usado su influencia para quedarse con el niño. Sofía, con su habitual frialdad, intentó defenderse, pero los documentos presentados por la exempleada y los testimonios hicieron que su posición se debilitara considerablemente. Los testimonios en contra de Sofía, especialmente los de antiguos empleados y conocidos, demostraron que la mujer no había sido sincera en su deseo de adoptar al niño. Al contrario, el proceso de adopción había sido solo un capricho más de su obsesión por ganarle a Elena en todos los aspectos. Esta revelación impresionó al juez, quien parecía considerar seriamente la posibilidad de que Sofía no fuera apta para ser la madre del niño. Sin embargo, también era consciente de la complejidad del caso y de los efectos que una decisión tan radical podría tener en la vida del pequeño. Elena y Alejandro, al ver cómo se desarrollaban los acontecimientos, sintieron una nueva esperanza en su lucha. El abogado de Sofía continuó intentando desviar la atención hacia la supuesta falta de estabilidad emocional de Elena y el pasado misterioso de Alejandro. Sin embargo, la abogada de ellos respondió contundentemente, presentando pruebas de su estabilidad y su compromiso con el bienestar del niño. Al mismo tiempo, resaltó las manipulaciones de Sofía, lo que hizo que el juez pidiera una investigación adicional sobre sus antecedentes y sobre cómo había adquirido la custodia. Con cada día de juicio, Elena sentía que el final estaba cerca y que, quizás, la justicia prevalecería. Sin embargo, justo cuando todo parecía inclinarse a su favor, surgió una nueva sorpresa. El abogado de Sofía presentó documentos que supuestamente probaban que Elena había firmado voluntariamente los papeles de adopción, renunciando a su hijo. Desconcertada, Elena negó haber firmado tal documento y exigió que se investigara su autenticidad. La tensión en la sala aumentó cuando el juez decidió someter el documento a un peritaje caligráfico, dejando el futuro del caso en suspenso. La revelación del documento supuestamente firmado por Elena fue un golpe devastador. Aunque ella estaba segura de que jamás había renunciado voluntariamente a su hijo, la posibilidad de que este documento pudiera dañar su caso la llenaba de incertidumbre. Alejandro intentó consolarla, recordándole que aún contaban con el testimonio de la antigua empleada de Sofía y con la evidencia de las manipulaciones en el proceso de adopción. Sin embargo, la duda estaba sembrada, y Elena comprendió que cualquier error en el peritaje podría inclinar la balanza a favor de Sofía. La espera por los resultados del peritaje caligráfico fue exasperante. Durante ese tiempo, Elena se sumergió en recuerdos, tratando de comprender cómo había llegado a esa situación. Recordaba el dolor de haberse separado de su hijo y cómo Sofía había estado presente en cada momento, acechando como una sombra en su vida. Alejandro, mientras tanto, investigaba otros documentos en busca de cualquier pista que pudiera demostrar la falsificación de la firma. No querían dejar nada al azar y estaban dispuestos a probar que Sofía había manipulado todo desde el inicio. Finalmente, llegaron los resultados del peritaje. El documento había sido manipulado. La firma de Elena mostraba indicios de falsificación, y el juez aceptó que esta evidencia debía ser considerada en el juicio. Esta revelación enfureció a Sofía, quien empezó a perder la compostura y lanzó acusaciones descontroladas hacia Elena y Alejandro, declarando que todo era un complot en su contra.
Sin embargo, esta actitud solo logró que el juez se volviera aún más escéptico respecto a su posición y se inclinara a considerar seriamente las acusaciones de manipulación que Elena había planteado desde el principio. Durante la última jornada del juicio, la abogada de Elena hizo un alegato final en el que resumió toda la evidencia en contra de Sofía, enfatizando el daño psicológico que el niño podría sufrir al quedarse bajo su tutela. Argumentó que Elena no solo era la madre biológica, sino también la persona mejor equipada para ofrecerle el amor y el cuidado que merecía. El juez, atento a cada palabra, observaba tanto a Elena como a Sofía, evaluando la sinceridad y las intenciones de cada una. Sofía, en cambio, parecía haber perdido el control de la situación, consciente de que su influencia ya no le garantizaba el triunfo. Al final, el juez tomó una pausa prolongada antes de emitir su veredicto, y el silencio en la sala era abrumador. Elena y Alejandro se aferraban a la esperanza de que, después de tanto sufrimiento, finalmente podrían reunirse con el niño y darle el hogar que siempre había merecido. En el rostro de Sofía, se dibujaba una mezcla de ira y desesperación, consciente de que sus manipulaciones habían sido descubiertas y de que quizás, esta vez, no lograría salirse con la suya. Sin embargo, el veredicto aún no estaba dicho, y todos aguardaban con el corazón en un puño el desenlace que cambiaría para siempre sus vidas.